Muy bienvenidos, aquí seguimos otra vez. Lo que quería contaros hoy es lo primero que veáis lo exitoso que son las estrategias que tengo, que son muy sencillas, muy simples, muy fáciles de seguir. Lo que hay que hacer, sí, practicarlas en las demo, lógicamente, para que así, bueno, pues haya una manera un poco de asegurar y de coger confianza a la hora de operar en mercados reales. Pero las estrategias funcionan. De hecho, hoy nos vamos a meter a ver otra vez qué ha ocurrido con el Dow Jones y con Bitcoin también. Podemos ver un poco así en general. En función, lo que quiero explicar aquí es que, aunque veis que las noticias compadece Powell, luego el otro, la otra, o sea, lo que tenemos que hacer es mirar los gráficos, analizar claramente qué está pasando y hacer operaciones para seguir sacando rentabilidades a diario, día a día. Al trader técnico, todas esas noticias no le van a afectar, puesto que ya tenemos un análisis que, teniendo nuestros stops y teniendo nuestra gestión monetaria, realmente no tiene por qué haber ningún problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar y trabajar en la MetaTrader o en las plataformas que os gusten y deseéis, puesto que estas estrategias que estoy contando aquí son válidas para todas las plataformas y para todo el mundo. Entonces, bueno, también os quiero recordar, ya sabéis, dar a la campanita, suscribiros si queréis seguir recibiendo todos los tutoriales y comentarios que voy sacando, los análisis. Últimamente estoy subiendo muchos análisis, pero ahora también voy a empezar a subir lo que son más indicadores, todo para que veáis el punto de vista de lo que yo, cómo los utilizo y la sencillez y la facilidad, porque a veces uno se complica demasiado, empieza a decir, bueno, pues voy a poner esto, voy a poner otro, al final solo con un indicador o con dos como mucho, o con una media móvil, con dos medias móviles, podéis ya trabajar perfectamente sin necesidad de estar colocando el gráfico como si pareciese un mapa del tesoro. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es trabajar toda esta serie de conceptos que os digo y bueno, ya sabéis también que os tenéis la oportunidad de tener mentorías privadas y bueno, pues darle un salto a vuestro trading, a vuestra inversión en bolsa y bueno, pues también os facilito, ya sabéis, tenéis el correo electrónico en más información en el canal y ahí podéis contactarme, explicarme en qué nivel estáis, cómo estáis funcionando, si es que tenéis algún problema, alguna cosa, y si os puedo llegar a ayudar, pues tendremos alguna reunión o lo que necesitéis. Bueno, con todo esto nos vamos a la MetaTrader, vamos a ver qué está pasando y que veáis que los análisis que os he dicho hace unos días, semanas, se siguen cumpliendo. ¿Por qué? Porque las estrategias que utilizo son muy sencillas, muy fáciles y se va viendo el gráfico, vas leyendo la acción del precio y no tienes más que preocuparte de nada, nada más que invertir un poquito y luego tener tu ganancia diaria poco a poco, poco a poco. No ser avaricioso, no tener codicia, no tener egoísmo de querer, quiero algo conseguir. No, cuando ocurre eso, entonces es cuando se pierde dinero y cuando empieza uno a sufrir y a decir es que no estoy ganando, ¿no? Bueno, vámonos a la MetaTrader, vamos a ver cómo está el Dow Jones, vamos a verlo. Muy bien, como veis ahora mismo estamos en un gráfico diario del Dow Jones. Estáis viendo perfectamente cómo tengo estas operaciones que están ahora mismo ya en ganancia, pero bueno, la entrada ha sido realmente hace poco. ¿Por qué? Pues muy sencillo, os explico por qué entro. En un gráfico diario, ¿por qué se puede entrar aquí? Pues muy sencillo, porque hay unas medias móviles bajistas totalmente, esta media de 20 que veis aquí ha sido una media la cual está indicando totalmente la zona a la baja. Se ha envuelto a esta vela de indecisión y la está superando en su mínimo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Nos vamos a poner a pensar si va a hablar Powell, si va a hablar el otro? No, lo que hay que hacer es comprar, hay que meterse, hay que hacer esto y hay que practicarlo primero la demo, trabajar las demos, puesto que esto que os estoy contando no son, no quiero empujar a nadie a que invierte y pierda su dinero, no. Lo que estoy es enseñando a que cómo los inversores profesionales
como es mi caso, invertimos nuestro dinero. ¿Qué hacemos? Pues muy sencillo. Encontramos patrones muy importantes de venta, de compra. En este caso os estoy enseñando un patrón muy importante, muy valioso. Es una vela verde ignorada totalmente, y además es una vela verde que no es ya solo una vela verde, es una vela totalmente de indecisión, que al ser sobrepasada hacia la baja, que ya eso lo auguré el otro día, creo que fue ayer cuando subí otro vídeo, o antes de ayer, de otro tutorial de análisis, que claramente os decía que esto podría bailar el precio todo lo que quisierais, pero el precio iba a caer. Y de hecho, bueno, pues ahora ya viernes, está claro que ahora que estamos cerca de la apertura de la bolsa americana y todo, pues todo se está llegando a volatilizar más y todo. Pero tenéis que ver que, independientemente de lo que ocurra, vosotros tenéis que tener un lenguaje técnico de qué está pasando en el mercado, qué es lo que está pasando en tiempo real. ¿Qué ocurre ahora mismo? Pues que estamos bajistas. En el Dow Jones, pues sí, aquí tenemos, como podéis ver, 5 o 6 lotes que he metido sueltos, y los estoy dejando caer hasta esta zona, que es donde sí o sí tocará. Entonces, si cada lote te puede dar un beneficio de 500, 400 dólares, tenéis que ver que cada uno con su gestión monetaria tiene que utilizarla. Es decir, si yo tengo una cuenta más pequeña, pues puedo utilizar solo un lote. Depende del riesgo que quieras correr. Si quieres correr un 3%, pues ya de riesgo de la cuenta, pues es ya más que se empieza a ser un riesgo elevado. Pero un 1% está bien. Pero entre todas las operaciones que hagas, que tengas un 5%, pues también. Es decir, que cada uno tiene que ver un poco el gráfico en el que trabaja y cuántas horas quiere estar, si vas a estar pendiente de esta operación todo el día, si no, etcétera, ¿no? Eh, la entrada en diario es muy potente, esta entrada es muy potente. Está clarísimo que es una vela que está mm, cubriendo a la otra vela y que va a seguir cayendo. Entonces, luego ya la podemos seguir en gráficos más pequeños, esta misma entrada, para ver que, bueno, como ya os dije ayer, esta línea de tendencia sería tocada aquí, lo veis perfectamente que ha sido tocada en esta zona, y eso lo comenté en el vídeo de ayer. En el temario de ayer visteis que os dije que iba a caer hasta ahí, y hasta ahí ha caído. Ahora, ¿qué pasa? Pues que en un gráfico diario está diciendo que está sobrepasando esta otra vela. Entonces, ¿qué significa? Pues que va a seguir cayendo hasta hacia esta zona. Si no sigue cayendo hacia zona y por lo que sea no queréis estar tantas horas delante de la pantalla esperando a que esto ocurra, lo único que tenéis que hacer es, en un gráfico de horario, seguir un poco la trayectoria de esa entrada que es muy potente, y o incluso en este momento, que ya los que hayáis visto la entrada, decir, bueno, pues cojo y cierro, porque esta operación ya me está rentabilizando mis 200, mis 600 euros o dólares. Lo que hago es que con esto me planto, me voy y luego me voy a dar un paseo. Realmente es lo que os estoy contando en estos videotutoriales, que es que no es necesario quedarse todo el día aquí pegado a la pantalla. Podéis entrar, ver que hay una operación. ¿Dónde he visto yo la operación, la potente operación? Pues la he visto en diario. A veces el gráfico diario, es decir, si a mí la vela en esta zona, en el momento que yo abro el gráfico me encuentro que estoy aquí, no lo voy a dudar, voy a entrar. ¿Por qué voy a entrar? Pues porque ha tocado la media de 20, que es una media muy potente de corto plazo, y se encamina hacia la baja. Está cubriendo, está envolviendo esta vela. Entonces, todas las velas, perdón, todas las velas están formando una, un rally bajista en diario, por lo cual una vela que envuelve a otra vela verde, en este caso, pues está dándome la entrada en venta totalmente clara. Además, para ser más precisos, por ejemplo, aquí veis
El CCI, que es como el RSI, te está marcando una divergencia totalmente, desde esta zona hasta esta zona de aquí. Ahí hay una divergencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que el precio realmente está marcando que aquí hay un alto y aquí otro alto y aquí un bajo y aquí un alto. O sea, quiero decir que ya el CCI está indicando que ahí hay una bajada. Solo en esa pequeña porción, pero como son días, pues son porciones muy potentes, son señales potentes de que está marcando caída. Entonces, aquí pues, lo que tiene que hacer es bajar y seguir cayendo. Vamos a quitar esto para hacer el gráfico más pequeñito, o sea, más grande. Y vamos a ver que, como digo, ayer ya vimos que esta zona que ya os comenté la tocó una vez, la ha vuelto a tocar, eso quiere decir que ya la rompe, como veis, y ahora lo único que puede pasar es o que rechace un poquito hacia arriba y haga otro pullback y luego caiga, o que caiga directamente. Es decir, esas son un poco los análisis así, un poco a corto plazo. Pero, como ya digo, podéis en gráficos de horario decir, bueno, pues esta vela va a hacer rechazo seguramente hacia esta zona, es decir, ha roto esta resistencia de diario, la ha roto y está haciendo aquí una especie de pullback. Es decir, todo esto lo podéis ir siguiendo en tiempo real, hora a hora, igual que hemos podido tener ya una ganancia en este rally, o haber tenido una ganancia en este otro rally, o haber tenido una ganancia en este rally de aquí, porque esto era una vela doji como una casa. Entonces, el que no se mete aquí, pues es que no, es mejor que no se dedique a esto. Lo mejor es que se dedique a otras cosas, porque realmente estas cosas, este lenguaje que hay aquí escrito o sea, lo- lo- está clarísimo. Si estás pensando, es que está hablando Powell, está hablando el otro, tal, al final no entras, porque dices, a ver, ¿qué está diciendo? Pues realmente, desde mi punto de vista, sabéis que siempre se va a inyectar dinero desde todos los bancos para que se siga funcionando la economía. ¿Que ha habido pérdidas en esos bancos y tal y cual? Bueno, pues muy bien, pero eso no implica que el trader, el que está trabajando en gráficos de manera técnica, tenga algún problema. Es decir, lo único que tenemos que estar es pendientes un poco de los gráficos que estamos haciendo, siguiendo el lenguaje de las velas, viendo un poco qué es lo que está ocurriendo y bueno, pues estamos viendo un poco, lógicamente, que se cumplen los tres toques de los que estamos hablando en otros tutoriales que os he sacado, que están aquí. Ese es un primer toque, este es un segundo toque y aquí es un punto de entrada importantísimo. O sea, si ya analizamos el gráfico de esa manera, también podemos ver que esta zona es una zona de entrada y quien no entre ahí, pues volvemos a repetir lo mismo. Es mejor que no se dedique a esto. ¿Por qué? Porque realmente son puntos totalmente claros y que los estéis viendo. O sea, no hay ninguna duda. Ahora sí, el precio se está subiendo un poco, pero bueno, que hay que tener miedo. Pues hombre, lo que tenemos que hacer es vigilar que, que esta zona, ¿veis? El MACD, por ejemplo, está totalmente negativo. Está negativo y las barras de volumen están por debajo de la línea Signal. O sea, quiero decir que hay potencia bajista. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues que, como he dicho, que baje otra vez, que haga aquí un poco de baile, pero que luego siga cayendo. ¿Hacia dónde? Pues hacia esta zona. Esto sería un análisis un poco para gráficos un poco mayores. Las ganancias que se tienen, pues en función del lotaje, como he dicho, si el stop, pues lo podéis poner en función de vuestra gestión monetaria, podéis poner en gráficos de 4 horas, pues tiene que ser como mínimo de 1 a 3 un, un, un,
una ganancia de 3 con una pérdida, por ejemplo, de un 1 con esta vela. O sea, tendréis que ir un poco viendo. También podéis mover el stop, pero bueno, el punto de entrada era este. Como el precio ya se ha movido bastante desde ese punto de entrada, de haber entrado aquí, me refiero, porque ahora estamos teniendo otra entrada que está basada en el gráfico diario, por lo cual tenéis que tener un riesgo-beneficio realmente diferente. Es decir, ya tendremos que tener 1 a 4, por ejemplo. Tenemos que pensar que la entrada la tengamos aquí, o sea, el stop, y aquí tenemos la ganancia. Incluso podemos decir que al haber entrado, al no haber entrado justo aquí, en esta zona, que es la zona de entrada, donde la vela está cubriendo a esta zona verde, ese sería el punto de entrada que yo haría. Y el punto de entrada más conservador es este, porque la vela ha terminado ya de sobrepasar el mínimo. Aunque ahora esté subiendo porque está bailando, lógicamente el precio baila para arriba, baila para abajo, pero realmente el punto de entrada conservador es cuando ya ha sobrepasado este punto de vela mínimo de la vela de indecisión. Ahí, y el stop de esto debe ser aquí arriba, por encima de esa vela. Pero, como nosotros más o menos nos estamos también basando en gráficos más pequeños, porque queremos a lo mejor cerrar la operación antes, lo que queremos es que a lo largo de este día, estamos a mitad de día, pues entonces que la vela vaya cayendo un poco hasta por lo menos esta zona de aquí, que haga una cierta caída, que luego barra este mínimo y siga cayendo, pues ya tendremos que ver si cerramos o bien movemos el stop y hacemos un trailing stop, es decir, seguimos un poco el movimiento de la vela diaria hacia dónde va a ir. Como veréis, en el momento que abre la bolsa, que habla Powell, que tal que cual, pues los movimientos son un poquito más bruscos. Pero nosotros no nos tenemos que dejar asustar. Ya sabéis que aparece el hombre de la careta y te asusta, no. Hay que intentar permanecerse tranquilos, es decir, nosotros tenemos nuestra estrategia montada en función ya de un análisis y con esto, pues ahora simplemente está haciendo pues un vaivén en gráficos más pequeños, pues siempre, es decir, el precio no va a bajar recto, porque si no, pues todo el mundo ganaría dinero en esto. El precio hace vaivenes, hace periodos de oferta, acumulación, demanda, entonces, bueno, lo único que tenemos que ver es que este es un soporte principal donde el precio, pues, puede caer perfectamente. A día de hoy, que es viernes, pues a lo mejor se tira bailando aquí toda la tarde hasta que, hasta que llegue. Como son velas de 4 horas, en este caso, porque estamos en el gráfico de 4, pues tendrá otras 2 velas más, simplemente. Hasta que lleguemos ya a la noche y entonces, y si vemos velas de horario, es decir, de hora, pues podemos seguir un poquito más el precio. Es decir, nosotros podemos coger y decir, bueno, ahora cuando el CCI se dé la vuelta, o el RSI, si os gusta más un RSI, o un estocástico, o el MACD siga mostrando negativo aquí en todo, pues lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, pues cuando llega a esta zona, si queremos, pues podemos cerrar nuestra ganancia, que ya te vas a llevar un buen pellizco. Es decir, si esperamos aquí, pues sí, claro, nos llevaríamos ahí un pellizco más grande, pero eso estamos hablando de un gráfico un poquito que a lo mejor ya tienes que correr tu stop, dejar la operación abierta y veremos cómo al lunes el precio llega o a lo mejor se queda bailando o no, pero tarda más o menos. Pero lo que sí tenemos claro es que aquí hay una tendencia bajista en gráfico de 4 horas y que debe de seguir cayendo y bajando. O sea, realmente lo que está haciendo aquí es que ya está aquí abajo, pero esto no significa que vaya a subir. Eso es otro error que hay muy conocido, de que cuando está
el indicador ya en sobreventa, digas, pues ahora me pongo a comprar. Y no es eso, es que puede seguir cayendo y cayendo porque, bueno, el indicador aquí se pone si ponemos la herramienta de cruce, pues vemos que ahí lo sobrepasó en esta zona, por ejemplo, viendo esta zona de aquí, vemos que si lo ponemos ahí sobrepasó el menos 100, que es el punto ya mínimo del pero luego hubo una vela que siguió cayendo y siguió cayendo y siguió cayendo, casi, bueno, pues hasta los infiernos. Y se quedó aquí y luego ya nos ponemos aquí para subir y hasta que realmente no pasó un poco el punto central, que por eso me gusta a mí mucho el punto central del CCI, porque siempre pues marca el retroceso a la subida. Entonces, bueno, lo que yo os quiero decir con esto es que ahora mismo en gráfico diario, pues estáis viendo que esta vela, que está envolviendo a esta vela de indecisión, que el CCI está rompiendo esta zona de aquí, que es muy importante porque eso quiere decir que va a seguir cayendo. O sea, es una señal muy potente. Por eso podéis ver que el análisis de diario, análisis de 4 horas, son más profesionales para personas que tienen cuentas más grandes. Pero luego, si uno, puesto que el análisis de 4 horas, pues siempre va a tener estos movimientos tan grandes, como veis, que van pasando un par de días hasta que se mueve todo esto, y realmente lo que ha hecho es esto, solamente es una vela en diario. Entonces, si la vela en diario la cogemos aquí, en esta zona, si la vela la cogemos ahí, cuando empieza a romper esa vela, esa es la entrada en diario. Ahí es donde habría que entrar. ¿Por qué? Pues porque está comiéndose esa vela y la está bajando para abajo, las medias están para abajo, o sea, realmente no hay que darle más vueltas, hay que entrar. Hay que entrar y luego es lo que os estoy comentando o os estoy intentando hacer llegar. Si vosotros penséis, bueno, yo es que no me quiero quedar aquí todo el día con esta operación, porque sé que sí, es un gráfico diario. Bueno, mm, de haber entrado aquí. Y si hemos entrado aquí porque somos más conservadores y nos da miedo entrar aquí porque pensamos que esto pues se puede ir para arriba o lo que sea y no tenemos confianza, pero ya una vez que ha roto el mínimo de la vela, está clarísimo que va a caer. Por ejemplo, podéis ver el ejemplo en esta de aquí. Esta rompió el mínimo y se fue hasta aquí abajo. Eso es una vela diaria, por lo cual tuvisteis esta ganancia. ¿Por qué esta ganancia? Porque nos hemos salido en este pequeño soporte. Que bueno, no es que sea muy pequeño, pero que me refiero que es un soporte donde ya uno se puede salir. Igual que estamos haciendo hoy. Ha hecho un retroceso a tocar esta resistencia que está aquí, que fue, como veis, era un soporte, se rompió el soporte y se ha convertido en resistencia. Ahora es una resistencia. Entonces, esta resistencia, ¿qué está haciendo? Pues caer. Y más si nos apoyamos en el lenguaje de las velas, de ver qué están haciendo. Em, Todo esto podremos hablar de otras formas también que hay muchísimas de meterse en el mercado con ciertos indicadores, ¿no? Pero yo particularmente, después de tantos años que llevo ya en esto y de ver que muchos indicadores me han hecho perder dinero. Eh, Muchos indicadores me han hecho no saber si estoy aquí, si estoy allá, y ya no digamos si encima estás de vez en cuando dándole a la noticia para ver qué están contando, porque ya eso es tremendo, porque cuando te quieres dar cuenta está cayendo la vela y ahí es donde tenías que estar tú metido, y sin embargo no lo estás porque estabas viendo el móvil o porque estabas viendo una noticia que están echando. Entonces, realmente aquí podéis ver, os lo estoy enseñando ya en otros tutoriales, vídeos que estoy subiendo, análisis muy sencillo, en el cual estáis viendo momento a momento cómo las velas se van moviendo. Esta vela, al ser una vela diaria, pues va a tener más tiempo hasta que se desplace y se mueva. Pero bueno, en el próximo día, pues subiré también o la próxima semana os enseñaré cómo esto pues ha ido ya moviéndose y, y así de sencillo, no tiene más. Lo único que tenemos que hacer es
ya decidir. Es decir, si nosotros trabajamos en gráficos más pequeños, pues simplemente decir, bueno, pues voy a ver que esto siga cayendo un poquito. Como os dije ya ayer, que ya os lo he dicho también ahora, pues tenéis esta, esta directriz que veis aquí, que fue ya tocada y que fue tocada en una ocasión y que se ha caído hacia abajo otra vez, y ahora lo que estamos esperando es ya este pullback que está haciendo para que siga cayendo su camino y que siga haciendo el camino hacia esta zona de aquí. Que no llegase a tocar, bueno, no pasa nada, nosotros podemos revisarlo en un gráfico de hora, que está muy bien, y podemos decir, bueno, pues vamos a ver que esto se vaya gestionando, vaya el movimiento al paso de las horas, y podemos verlo en el mismo móvil o donde estemos, podemos seguir viendo el proceso, vela a vela, hora a hora. Que tenemos una cuenta más grande y eso, pues no pasa nada, dejamos el stop y el profit y nos vamos a dar un paseo, simplemente. Lo único que tenemos que hacer es dejar la operación abierta con nuestro stop y la gestión monetaria adecuada a la cuenta que tengamos. En un gráfico diario, pues ya digo, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 4 incluso está mucho mejor, pero depende de la gestión y del lotaje que tengáis metido. Si vosotros lo que queréis es, veis una entrada perfecta, como son estas entradas que son impepinables que ocurren, pues y llegas en el momento justo, es decir, justo cuando se come a la vela verde, pues ahí podéis entrar y, y decir, pues me voy 1 a 1. Es que 1 a 1 y con un buen lotaje, pues ya te has hecho el día. O sea, es que no tienes que hacer más. Incluso te puedes ir tranquilamente, dejar tu stop por encima del pico de la vela. Es decir, dejas el stop por aquí encima y te vas a un 1 a 1. O sea, que podrías ir perfectamente a buscar esta zona de aquí sin ir más lejos. Para no tener que, justo pues por esta zona o así, porque digo de haber entrado aquí, en esta zona, que si entramos ahí, pues el 1 a 1 pues ya se habría conseguido prácticamente, ya estaría conseguido. Si entramos, como digo, más conservadores, es decir, cuando rompe esta zona, que es lo que ha hecho, como veis, ahora está bajando otra vez, pues veis claramente que puede llegar a esta zona. Entonces ya es un 1 a 2. Pero si tenéis un poco más de paciencia, el 1 a 3, que es esta zona de aquí, también lo conseguiríais. Es decir, si la entrada fuese aquí, los conservadores han entrado aquí, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es tener nuestro stop en esa zona, por encima de la vela, y, y, y entrar, pues eso, a esta zona de aquí. Entonces, bueno, en función un poco de lo que vaya surgiendo a lo largo del día, lo vais viendo. El gráfico de hora, vais siguiéndolo, o el gráfico de 4 horas, vais viendo todo, pero fijaros aquí hay una otra vela ignorada, verde, que ha sido sobrepasada con fortaleza y con ignición. Es decir, la primera vela de ignición es esta, que son velas que ya veis que tienen unas mechas unas sombras muy grandes. Aquí hay otra sombra y luego ya esto también es una vela muy conocida, que es un hombre colgado, que se suele llamar. Podéis ver cómo cae y, y eso es indicación también de caída. Son velas que te dan la fortaleza de la entrada. Como veis, en gráfico de 4 horas se está viendo así, en gráfico de hora debe haber habido un salto bastante más potencial. ¿Veis? Se ve como que ya está sobrepasándola otra vez. Y bueno, en gráficos diarios vais a estar viendo que la vela sube, que baja, que tal, que va, que viene. Pero si nosotros tenemos un poco el análisis también en gráficos un poco más grandes,
pues no tenemos por qué tener ningún problema. Simplemente tenemos que coger y seguir el análisis para que siga cayendo. ¿Mm? Y bueno, pues es lo que digo, si en un momento dado, por lo que sea, por cualquier razón, dices, pues es que no quiero estar aquí, o pues tengo dudas porque he metido más lotaje del que es, no quiero quedarme aquí sin mirar la pantalla con los stops puestos o tal, bueno, pues puedes seguir un poquito más el gráfico como lo estamos haciendo aquí en gráfico de una hora. Es decir, ahora faltan 15 minutos para que cierre la vela, vemos qué hace la siguiente vela. Si la siguiente vela se sube un poco, no tenemos que tener miedo porque aquí hay una zona de pullback totalmente. Entonces no tendríamos por qué coger y decir vámonos de aquí, no. Sino que es que esto es una vela de zona de pullback. Y puede hacer hasta 1 o 2 pullbacks. ¿Eh? O sea, el proceso de caída y de acumulación que tiene aquí es simplemente porque está quitando stops, moviendo, hay cantidad de personas que están ahí metidas en el juego y quieren unos subir, otros bajar, o unos creen que va al alza, otros creen que va a la baja, pero al final, como veis ahora mismo, por eso me estaba quedando aquí, para que vierais que estos movimientos de minutos a minutos o de 5, 15, 20 minutos, vais viendo cómo la vela va cogiendo esas posiciones y eso es lo que tenemos que ver. Y por eso os quería traer este análisis para que veáis que lo que os conté ayer pues se está cumpliendo y antes de ayer y hace una semana. O sea que todo lo que os voy contando pues, pues se va cumpliendo. No hay más que coger y esperar a que las velas se sigan moviendo y sigan teniendo ese recorrido. Y bueno, pues nada más. Con esto os quería dejar simplemente el análisis. Que yo ya veo que pues lo que rodea el ambiente ahora mismo es los bancos, las quiebras, los fondos que están enchufando desde todos los bancos grandes del mundo que están ahí todos, pero realmente el que se dedica al análisis técnico, con que trabaje análisis técnico y se fije bien en el lenguaje de lo que nos está contando las líneas de tendencia, pues ya tienen un poco todo ese... Si nos vamos, por ejemplo, al Bitcoin, pues vemos aquí cómo claramente, ya aquí ha habido varias divergencias en este gráfico de 4 horas. Vamos a verlo así. A ver si puedo poner esto en otro lado. Por aquí. Bueno, como veis, aquí ya ha habido una zona que es un alto y un alto más bajo. Es decir, que realmente aquí hay un alto y aquí un alto más alto. Por lo cual, aquí ya está demostrando una cierta debilidad. Pero cuando llegamos aquí hay otra divergencia. Es decir, veis que aquí sigue habiendo un alto más alto con otro alto más alto. Y aquí sigue habiendo pues un alto con un alto más bajo. Y además marca esta triangulación de caída Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que esto es una zona totalmente en gráfico de 4 horas. Además, habéis visto que ha roto la vela de indecisión y que es una zona de entrada. Es decir, aquí se podría hacer una entrada en 4 horas. ¿Con vistas a qué? Bueno, pues por lo menos al anterior mínimo. Y si lo sobrepasa, movemos un poquito el stop y nos vamos hasta el anterior mínimo. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que aquí pues está habiendo un proceso de acumulación en el cual, bueno, pues aquí pasó la vela de indecisión hacia abajo, pero sigue para arriba, ahora está hasta aquí en medio. Aquí no nos podemos fijar mucho, aunque sí es cierto que es una vela, es una formación parecida al harami, lo que está haciendo, entonces está haciendo porque una vela que está dentro su cuerpo de esta zona, pues es una formación. Bueno, todo eso son nombres de velas y tal que podéis estudiar porque hay enciclopedias de velas donde os van diciendo todos estos detalles, pero realmente yo lo único que quiero que veáis es que aquí en gráfico diario pues ya ha habido un rally bastante alcista
y que se ha roto esto. ¿Veis que tiene rotura? Ha hecho pullback y puede hacer un pullback bajista perfectamente. A tocar, ¿a qué? Pues a retroceder un poco, aunque sea retroceder un poco. Aunque la media de muy corto plazo, que en este caso es la de 8, como digo, puede haber la de 13 o puede haber la de 10, pues está todavía sujetando el precio en esa zona. Pero eso no significa que no empiece a caer, esto es un gráfico diario. Entonces, bueno, si nos vamos a un gráfico de 4 horas, vemos que sí, efectivamente, aquí tenemos un punto de resistencia que ya ha tocado en 3 puntos y que lógicamente eso implica una zona de venta. Esto es una zona de venta por posiciones laterales. Es decir, que si nosotros vemos que aquí ha tocado, vuelve a tocar, pues cuando llega aquí esta zona es una zona de entrada. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque así es como se operan también los gráficos en lateral. ¿Y hacia dónde tiene que ir el precio? Pues como mínimo tiene que ir a esta zona. Pero el que es más precavido, quiere eh, meterse el dinero en el bolsillo, o lo que sea, pues bueno, o porque no quiere estar aquí tantas horas, pues puede decir, bueno, pues me quedo con el dinero cuando llegue a la media de 200, por ejemplo, en gráfico más pequeño. Estamos en gráfico de horario ahora, he cambiado del de 4 al gráfico de hora y entonces esto empiezas a verlo de otra manera. ¿Y qué te encuentras aquí? Pues la media de 200 que está haciendo una resistencia total en esta zona. Como veis, tocó aquí y ahora está llevándose esta vela verde ignorada porque es una posición bajista la que podríamos tener. Es decir, nosotros ya teníamos que haber entrado aquí en un gráfico de 4 horas. Pero si no hemos entrado en un gráfico de 4 horas y te vas al gráfico de 1 hora y ves que hace una vela verde ignorada, tienes la posibilidad de hacer una entrada un poco más pequeña, lógicamente, porque eh, el, el movimiento posible es solo este pequeño movimiento. Que luego llega aquí puede rebotar, ¿por qué? Hacia el alza o hacia la baja. Ahí tendremos que ver si rompe, hace un pullback a la baja o si rebota, hace un pullback hacia arriba. Entonces, todo esto en función de horas en horas, gráficos más grandes. Entonces, gráficos más pequeños, pues podemos ver cómo en los gráficos pequeños se siguen las operaciones como estamos viendo aquí en el Dow Jones, que acabo de pasarme al Dow Jones para que veáis un poco en qué posición está, porque quedan 10 minutos, 9 minutos, 8 minutos casi para las 3 de la tarde de este 24 de marzo. Entonces, el Dow Jones, como veis, la vela está cayendo. ¿Que podemos cerrar posiciones? Pues podemos cerrarlas. Es decir, que en función, ya digo, que lo que yo os quiero inculcar o enseñar es que podéis ver el análisis en gráfico grande, gráfico diario, luego podéis decir, bueno, pues sí, pero yo no sé, yo tengo una cuenta más pequeña, yo no puedo apostar tanto, no puedo tal, bueno, pero tengo una cuenta, pues no sé, de 3.000, de 4.000, de 2.000, pues quiero ponerle ahí un 0,20, 0,30, 0,50 de lote o 0 para que eso se vaya moviendo poco a poco a lo largo de los siguientes días. Claro, tienes que poner el stop por encima de las velas o de los valles o de los montes anteriores, porque si no, pues, pues te toca el stop. Entonces, si lo hacemos con cuentas más pequeñas, también está muy bien verlo así. Veis que el Bitcoin, si lo ponemos un poquito más grande, pues veis que el recorrido ha tocado aquí. Vamos a ver, vamos a borrar todas los análisis. Vamos a quitar el MACD. A ver, vamos a quitar este MACD para que quede el gráfico limpio y solo tengamos que ver el gráfico desde aquí. A ver. Bueno, en gráfico horario habéis visto que simplemente con que nos fijemos en este rally que tiene ahora mismo en esta zona, bueno, pues podemos ver si nos interesa cuando llegue a esta zona y la vuelva a sobrepasar,
hacer alguna entrada. Pero todo eso se puede ver. Ahora mismo todavía no ha llegado, tenemos que esperar. Y aquí lo que tenemos es el gráfico de 4 horas, que podemos ver cómo se sigue moviendo para arriba y para abajo. Además ahora hay bastante volatilidad porque se acercan las horas en las cuales se mezcla el mercado de Nueva York con, con el europeo. Entonces está todo aquí en grandes volatilidades. Entonces, bueno, como veis, la señal principal está dada en diario. Esta señal es muy potente, una señal de que se come la vela y es bajista. Y bueno, pues en las próximas horas pues iremos viendo cómo funcionan los análisis. Como vais viendo, veis que si pongo gráficos más pequeños, pues la zona de pullbacks y de todo eso se ve al detalle de todo lo que está haciendo el precio. ¿Veis? Bueno, pues con esto os quería enseñar. Luego ya los análisis los iremos viendo el próximo día, a medida que vayan transcurriendo los días y las horas, puesto que estos análisis que os traigo son análisis del medio-largo plazo y, bueno, pues son entradas perfectamente accesibles. Entonces, practicar las demos. No os olvidéis de darme un like si queréis, suscribiros para recibir todos los materiales que voy subiendo y bueno, pues cualquier cosa, estamos en contacto. Me alegro mucho de haber estado aquí con vosotros y de seguir transmitiendo estas ideas, porque son muy básicas para que podáis tener rentabilidades consistentes y sigáis ganando dinero. Bueno, aquí estamos otra vez. Solo os quería comentar, como podéis ver, que el precio, como os he dicho he cerrado y he vuelto a abrir después de media hora aproximadamente, para dejar que el precio se mueva un poco y también para comentaros que podéis ver cómo en gráfico mensual podéis comprobar cómo esta vela ha envuelto a esta y está cayendo. O sea, lleva un mes cayendo, otro mes cayendo, y esto acompaña a todas las noticias que estáis escuchando, pues de estas caídas que está habiendo. Pues el gráfico, como podéis ver, no engaña. El gráfico lo está marcando todo. Es una zona de caída completamente. Esta es una vela que envuelve a este y es una vela de ignición totalmente a la baja. Estáis viendo que además la posibilidad de llegada pues puede ser a esta zona de aquí. Como veis, es una zona, estamos hablando, vamos a ponerlo en grande para que veáis que esta zona, eh, pues estamos hablando de los 30, 400, vamos a darle una línea, pero que podéis ver cómo el gráfico os está diciendo hacia dónde va a ir el precio independientemente de las noticias que estén dándose ahora mismo. Entonces, nosotros podemos tener, como decimos, ese análisis a pequeños plazos, que es en gráficos más pequeños, que es lo que hemos estado viendo, que en gráfico diario pues puede llegar a esta resistencia, que es una resistencia mensual, que tenéis aquí, ¿ves? Por esta vela, pero si nos vamos a gráfico semanal, vamos a quitar estas líneas. Como veis, está ahora mismo en una indecisión totalmente. En gráfico diario hemos entrado en esta vela que está comiéndose a esta vela indecisión, y lo que podéis ver en que semanal, fijaros aquí, esta vela que fue comida por esta otra vela, cómo se repite el patrón. Es un patrón de caída, de bajada, en este caso, porque al igual que de bajada, aquí lo hay de subida.
Es decir, si veis en esta zona, aquí ha habido varias formas de verse que el precio ya envuelve a estas velas y se va al alza, mientras que aquí se va a la baja envolviendo a esta vela y aquí también se va a la baja envolviendo a esta vela. Y ahora si te vas a gráfico diario, podéis ver claramente que se está cumpliendo esta vela que está envolviendo a esta y que va a bajar. Y eso es lo que os quería un poco acercar, que vieseis que las entradas están hechas siempre basándose también en estos gráficos ya mayores, que podéis ver claramente que un punto bien de llegada pues puede ser este punto del que estemos hablando, al cual pues si vemos exactamente pues al 28.686 aproximadamente es el punto al cual puede llegar el precio del Dow Jones y en las próximas semanas. Entonces, como veis, esta es una vela semanal. En mensual, ¿veis cómo está esta zona? Y luego en diario, veis cómo está creando este patrón totalmente bajista, que como digo, puede ir a tocar estos mínimos, los cuales pues ya nos pueden dar una suculenta ganancia si nos tenemos la paciencia. Y esto es lo que os quería traer, para terminar un poco, que podéis ver que en gráficos de hora puede el precio bailar, oscilar, pero nosotros tenemos más o menos el análisis también hecho en gráficos más grandes, por lo cual lo único que tenemos que hacer es esperar a que haga sus correspondientes bailes y que siga su continuación. Entonces, bueno, pues esto es lo que os quería decir, ¿veis? Además está creando aquí una vela de indecisión. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una lucha en esa resistencia que no deja pasar ya el precio. Ahora ya lo que tenemos que esperar es que siga cayendo. Pero os quería traer esto para que vierais que pasados el rato veis que el precio no está haciendo nada más que bailar en esta zona hasta que prosiga un poco su camino, que como digo, ya hemos hablado de que esta zona ya la rompió ayer y ahora está haciendo un pullback. Veis qué precisión tiene al punto de la línea de tendencia, como toca esa línea de tendencia y luego va cayendo. Pero si os veis a gráficos un poquito más grandes, pues veis esta señal o este patrón que envuelve a la vela alcista totalmente, pues quiere decir que hay mucha fuerza bajista. Entonces, con todo esto, lo que podéis ver, y más si veis en gráficos semanales, donde veis que también hay muchas formas de ver que hay una zona bajista, un rally bajista, y si vais a la zona ya mensual, gráficos ya muy grandes, pues aquí es donde podéis ver claramente que las noticias pues están haciendo todo su papel principal en el gráfico. Se ve claramente y que no hay que irse a las noticias, simplemente con ver el gráfico ya que hubiésemos tenido que entrar. Es decir, la entrada en gráfico mensual para inversores con cuentas grandes, pues sería esta zona de aquí. Esta zona sería una zona donde un inversor con una buena cuenta, tiene una cuenta grande, pues tiene que poner aquí, pues abrir sus posiciones y colocar sus stops por encima de este valle. ¿Con qué? Pues con vistas a tocar, como he dicho, por lo menos esa línea de tendencia, esta zona de aquí, sería la zona a llegar y incluso dejando ya el precio con un trailing stop podríamos llegar más abajo, aunque luego ya iremos viendo, porque aquí, como veis, ya hay una zona de soporte que se vuelve a repetir. Aquí hizo de soporte, aquí se rompió, aunque cayó, pero hizo de soporte en esta zona y ahora está haciendo de soporte, por lo cual es posible que llegue a esta zona y de ahí rebote al alza, porque ya los bancos inyecten dinero, etcétera, todo eso en estos meses que vienen. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el gráfico te va a indicar hacia dónde tenemos que ir.
hacia arriba, hacia abajo, o si rompe esta zona y sigue habiendo más crisis y sigue habiendo más todo, pues seguirá cayendo para abajo. Pero lo que sí tenemos que darnos cuenta es que los gráficos son los que nos van a indicar exactamente dónde debemos de meternos para ir en acompañamiento a todos esos movimientos de las manos fuertes. Es decir, si nosotros nos metemos en este gráfico semanal ahora mismo, pues no sabemos a dónde vamos. ¿Por qué? Pues porque hay una vela de indecisión, tendríamos que esperar a que la siguiente semana ver qué es lo que hace la siguiente vela. Sin embargo, porque nosotros nos habíamos metido aquí, y entonces ya aquí habríamos salido, es decir, si trabajamos en gráficos semanales. Si trabajamos en gráficos diarios, pues acabamos de entrar aquí, porque vemos claramente que hay una... Por eso hay que ver cada gráfico y elegir el gráfico en función de la potencia del nivel de cuenta que tengamos y de la cartera. O sea, del nivel de cuenta, la cantidad, la gestión monetaria que queremos tener y luego pues si somos traders de estar delante de la pantalla durante unas horas o queremos estar durante meses. Entonces, meses pues sería ver estos gráficos y la entrada potente hubiese sido aquí, en esta zona. Hubiese sido en esta zona de aquí. Ahí es donde hubiese sido la entrada potente para un gráfico mensual. Aquí pues puedes invertir y dejar que el dinero siga su curso moviéndose esperando que llegue hacia esta zona de aquí o incluso ya a tocar aquí este soporte que como decimos aquí fue resistencia pero fue rota, luego llegó a testearla otra vez y ahora parece que nuevamente el mercado empieza a bajar y quiere llegar a tocar esa zona. Entonces, bueno, lo que yo os quería decir es que esto es una cuestión de paciencia en función de la cartera de cada uno y de la gestión monetaria que tiene que tener. Entonces, como veis, esta entrada aquí en gráfico diario, pues hubiese sido perfecta porque tendríais aquí, de momento ya tendríais una ganancia, porque como mínimo estas entradas que van a hacer, pues recorrer el periodo de la vela anterior, esta vela roja que veis, pues esto por lo menos es el take profit que tendréis que tener en esta zona. Sería más o menos por ahí. Pero, como digo, si os fijáis en análisis un poco a más largo plazo, pues la zona de llegada de esta vela diaria debería de ser ya cerca de esta zona de aquí. Puesto que queda todo el resto del día, estamos a las 3, son las 3:46 minutos ahora mismo, del 24 de marzo, esto significa es viernes, pues que esto siga cayendo, las bolsas ya a estas horas, luego por las tardes, a las 7, a las 8 se desarrolla el punto más álgido y cuando ya llega a las 9, pues yo creo que la vela ya estaría por aquí. Pero bueno, el que sea más, como digo, el trader más conservador, pues ha entrado en esta zona, por lo cual tiene que esperar a que se cumpla un poco el día y que llegue a esta zona y vigilar un poco. Y el trader más agresivo, que ese hubiese sido mi caso, me hubiese metido en esta zona de aquí. ¿Por qué? Pues porque ya veo que es una vela de indecisión, que tiene un cuerpo pequeño y que está sobrepasándola, que es un patrón muy potente. Las velas ignoradas son patrones muy potentes en los cuales no hay que desperdiciarlos y más si justo estás en el momento, pues es el momento de entrar. Como digo, ya la forma de salirse puede ser en esta zona, que es el doble de esta vela, por ejemplo, pues aquí sería una zona más o menos de salida, en la cual con un lote ya te estás sacando esos 300, casi 400, $360, 360 euros, pero si ya esperamos al soporte principal o la base principal y seguimos nuestro trailing stop hacia abajo o incluso lo ponemos automático y que él se vaya bajando, le ponemos unos puntos que serían correspondientes a la zona donde está ahora mismo la entrada y lo que haríamos sería pues esperar a que se vaya moviendo el precio solo durante todo el día hasta el final de la noche. O también lo podemos seguir con el móvil de reojo y decir, bueno, pues aquí cierro.
Con 2 lotes, pues tendríais casi $600 o $700 de ganancia en un día. Creo que no está nada mal para ser una operación a corto plazo de un día. Si lo que queremos es olvidarnos totalmente e irnos a dormir, pues tenemos que pensar más en gráficos semanales, por lo cual, pues ya, o gráficos mensuales, que eso sería lo que tendremos que tener aquí en nuestro stop, pero claro, la ganancia es más pequeña en el aspecto de que la cuenta, o si es una cuenta pequeña, no puedes apostar tanto porque te funde la cuenta. Entonces, bueno, todo esto ya digo va en función de la cuenta y de la gestión monetaria y de cómo quieras operar. Si quieres operar a largo plazo, dejar la operación abierta, irte a hacer tus cosas, o si tienes otro segundo trabajo, y si no es así, pues si quieres que este sea tu principal ingreso o fuente de ingreso, pues lo que tenemos que hacer es horario, trabajar en gráficos horarios y ver, bueno, pues que ahora se está moviendo ya por fin a la baja, está moviéndose. ¿Hacia dónde tiene que irse? Bueno, pues ya lo hemos hablado antes. La idea es intentar llegar a este mínimo de momento, que podemos apreciar que hay una zona de confluencia con esta zona de aquí, esta zona de aquí y esta zona de aquí, pero que también podemos esperar a que se mueva hasta estas zonas de aquí, puesto que también, como podéis ver, aquí hay otra zona de apoyo y lo más importante sería que bajase ya a tocar estas zonas. Por eso tenemos aquí el take profit, porque lo ideal sería que esperemos a que vaya cayendo a tocar este soporte de aquí, que es un soporte en toda regla, porque si hacemos el gráfico más pequeño, lo podéis ver que aquí hay una zona que ha sido testeada, esta es una segunda zona testeada, también fue testeada aquí y testeada aquí, y por lo tanto el hecho de que el precio llegue a esta zona es una zona totalmente de probabilidad, es decir, que no teníamos por qué pensar que no la vaya a tocar en unas horas. Vamos a gráfico de 4 horas, veis las figuras que hace de el hombro, cabeza, hombro, que se cumplió, llegó hasta aquí, pero claro, ahora ya el precio toma otro perfil, se baja hacia abajo y lo que estamos viendo en gráfico diario pues es una vela aplastantemente bajista que se lleva esta vela, y por eso mi intención o la intención debería ser ir a tocar estos mínimos. También veis como el CCI está bajando, está superando el mínimo, y también el MACD sigue negativo, aunque la barra de volumen esté por encima de la barra signal, pero no significa nada porque lo que significa es que está todo en la zona negativa del MACD, por lo cual está trazando esas ondulaciones bajistas dentro del mismo MACD. Entonces, bueno, pues con todo esto yo creo que ya sí que me despido. Lo que quería era enseñaros que, como podéis ver en gráfico tanto semanal, gráfico semanal, habéis visto esta vela como envuelve a esta, que esta ha superado el mínimo de esta otra vela, que significa que sigue bajista, aunque cuando sobrepasó esta zona, a mí me gusta salir. O sea, si yo hubiese entrado aquí, hubiese salido aquí, porque esa zona ya es una zona que ha sido superada al alza y no sabemos qué va a pasar, y de hecho esto está siendo una vela de indecisión. Pero si nos vamos a gráficos más pequeños, pues sí podemos coger y decir, bueno, pues vamos a entrar aquí, porque esa indecisión es una indecisión que la podemos ver en más corto plazo, que es un gráfico diario. Por lo cual, pues sí me hubiese interesado llegar por lo menos hasta este mínimo y ahora esperar un poco a ver qué ocurre al gráfico de 4 horas, y que, como ya hemos hablado, veis cómo ha roto la línea de tendencia en 4 horas, por lo cual esto puede seguir cayendo perfectamente hasta estos puntos de resistencia, de soporte que tenemos aquí puestos, que son estas zonas que ya han sido testeadas en unas cuantas ocasiones y que el precio, como ya hemos hablado muchas veces, tiene memoria
y sigue testeándolo. Aquí veis ya que está haciendo rally bajista un poquito, que se va acercando ya se está moviendo, y esto es lo que os quería enseñar, que poco a poco, hora a hora, se va moviendo el mercado, vais viéndolo, y se puede ir siguiendo de esas maneras, o bien a corto plazo, o bien a medio plazo, o bien a largo plazo. Como digo, el tamaño de la cuenta, el tamaño de la gestión monetaria y luego el tamaño de vuestro tiempo, de lo que queréis dedicar a la inversión. Y bueno, pues con esto sí me despido. He dejado un poco que se mueva el gráfico. Veo que la cosa está, pues que tiene que desarrollarse hasta que se mueva. Y por eso, pues no he querido parar el vídeo un momento para que nos volvamos a meter otra vez y veáis que, aunque se estaba moviendo el precio para arriba, pero como os he dicho hace un rato, iba a hacer un pullback. Esto es un pullback y no descartemos que haga otro segundo pullback. Es decir, puede ser que el precio baje un poco, rebote, luego suba aquí, vuelva a hacer un de rebote y baje, puesto que esta señal, como estamos hablando, pues es una señal muy potente en gráfico diario. Y lo mismo ocurre en gráfico mensual. Estamos hablando de que ya hay una segunda vela que ha sobrepasado esta vela de indecisión y lo que está haciendo pues es recorrer esta zona, que esta sería la zona mínima de bajada que tiene que tener el precio a nivel de este mes. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues lo único que tenemos que hacer es ponernos una venda en los ojos e invertir. Y saber que las cosas, a base de ver los gráficos y no fijarnos tanto en las noticias, nada más que un poco por seguir un poco si os interesa ver los niveles de las tasas de interés y todo esto, que bueno, pues siempre está bien conocer todo eso, pero realmente a nivel de tu bolsillo, si queréis seguir ganando dinero, lo que tenéis que hacer es ver el gráfico, analizarlo y hacer entradas que son totalmente, que se ven totalmente claras porque si se analiza con líneas de tendencia, soportes, resistencias y ya sabemos un poquito del lenguaje de velas y sabemos un poco los patrones así importantes, pues no tenemos por qué tener ningún miedo. Es cuestión de ir teniendo una buena gestión monetaria. Y bueno, pues con esto ya sí que me despido, ya veremos un poco cómo va moviéndose el precio, cómo termina el día de hoy, y eso yo creo que ya lo hablaremos en este lunes, martes, que empiece la semana y empezaremos a hablar un poco de cómo ha ido el análisis. Encantado de estar aquí con vosotros y ya sabéis, podéis dar un like, suscribiros a la campana al canal para que así tengáis todos los análisis que voy subiendo y los tutoriales que voy subiendo. Bueno, hasta pronto.